5 de la tarde ya con 14 minutos y te cuento que este pasado jueves 21 de septiembre la Comisión Asesora contra la Desinformación, creada en junio de este año, tuvo su quinta sesión, instancia además donde se presentó a un nuevo integrante que me está acompañando de hecho. Se trata del doctor en Ciencias Políticas y director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, la USACH, por supuesto, Antoine Fauré, quien asumió en reemplazo de Lionel Brosi. Antoine Fauré llega a la segunda etapa de la Comisión Asesora contra la Desinformación, que consiste básicamente esta etapa en redactar el informe final con las recomendaciones, por eso es una comisión asesora, ya que el objetivo justamente es asesorar al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación y también a quien ocupe la cartera de secretario o secretaria general de gobierno. Estos los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación, su manifestación a nivel local y por supuesto en Chile. Así que le damos la bienvenida a Antoine Fauré, doctor en Ciencias Políticas, director de la Escuela de Periodismo de la USACH, para que nos hable en calidad de nuevo integrante de la Comisión Asesora contra la Desinformación. ¿Cómo estás, Antoine? Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, un montón de gracias por la invitación. Estoy bien. ¿Y tú? Bien, también. Gracias por preguntar. Nunca me preguntan cómo estoy yo. Y ya que estamos hablando de ánimos y de estados, quiero partir preguntándote cómo fue esta primera sesión del 21 de septiembre pasado en la que participaste y también, honestamente, cómo crees que tú puedes aportar desde las ciencias políticas, también de tu visión de los medios, también, por supuesto, como director de la Escuela de Periodismo y cómo también ves el ánimo, sobre todo ahora, porque en junio, lo sabemos, Antoine, hubo muchas críticas y miedos y temores propios de nuestra sociedad cuando emerge algo nuevo. Claro. Mira, la verdad es que fue una reunión muy instructiva para mí. Yo me incorporé a la mitad del proceso, entonces mi posición es un poco incómoda en ese sentido porque, claro, hay un informe que ya se publicó, mucho trabajo que hicieron los colegas y las colegas, hay que destacarlo. Y yo llegué justo ahí como caminando en la puntita de los pies, básicamente. Escuché mucho, no opiné, traté de ser de cómo se ha ido construyendo y cómo este espacio se organizó, cuáles son las dinámicas internas, cuál es el lugar que ocupa cada uno de los comisionados y las comisionadas en ese sentido. Entonces, me ha ido bien porque es una reunión que fue muy de organización, digamos, de la próxima etapa, del próximo informe y de todo el proceso y el trabajo que es importantísimo, hay que decirlo, es muy intenso, pero también es un desafío que me parece muy valioso y muy importante, más que valioso aún, incluso yo diría imprescindible ante el escenario internacional que estamos viviendo y obviamente por lo mismo ante el escenario nacional. ¿Qué es lo que puedo aportar? Mira, mansa pregunta, quizás habría que hacerlo a la gente que me convocó, pero yo acepté por distintas razones. Bueno, como ya te lo he dicho, me parece que es algo muy importante que se está haciendo en Chile y que hay que empujarlo, más aún porque esta comisión, como bien su nombre lo dice, es asesora. Entonces, en ese sentido, puede hacer recomendaciones, puede dar orientaciones, pero no tiene ningún rango jurídico que le permita establecer proyectos de ley, tomar decisiones, hacer decretos, menos ir evaluando caso a caso noticias falsas o evidencias de desinformación. No, la idea es pensar en un camino que se debería desarrollar para ir protegiendo la sociedad contra de la desinformación, como lo dice el objetivo y la misión misma que está en el decreto, digamos. Entonces, desde ahí yo, bueno, obviamente, como lo mencionaste, soy cientista político de formación, magíster y doctorado en ciencia política, y parte de mis competencias tienen que ver con los procesos de elaboración, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Y claro, mis temas de predilección son temas de comunicaciones, son temas de cultura, por lo mismo puedo aportar desde ahí, digamos, y además en general en mi trabajo universitario adopto un enfoque más histórico, digamos, entonces en ese sentido también ser capaz de hacer el vínculo con este proceso, con lo que heredamos y qué es lo que podríamos ir trabajando más que todo. Y lo segundo, yo trabajo mucho estudios de periodismo, si bien la comisión dejó de lado medios y periodistas, y no quiero volver sobre eso porque la verdad estoy conforme y además, como te lo dije ya, o sea, yo me incorporo en un momento donde de todo modo voy a seguir la corriente. Yo creo que medios y periodistas son aliados en ese trabajo. No se trata de ir revisando esa parte, digamos, del campo de la comunicación, sino tratar de promover un trabajo, un diseño de políticas públicas donde medios
periodistas como plataformas, usuarios, expertos, organizaciones de la sociedad civil, es decir, sin objetivos de lucro, e incluso actores privados con fines de lucro puedan articularse y diseñar proyectos, institucionalidades, vías para que haya una regulación y una autorregulación de parte de las mismas compañías y de las Big Tech, digamos, para tratar de regular un poco ese problema, que es un problema tremendo, porque no solo toca el proceso político, que es lo que vemos cotidianamente, también la salud, pero la salud, crisis. Ya lo vimos con la pandemia. Exactamente, crisis. Hoy día sabemos que se nos vienen muchas crisis medioambientales, climáticas, ahí va a ser decisivo. También toca temas como la comunicación pública de la ciencia. O sea, vemos un montón de grupos que están empezando a relativizar ciertos avances científicos. Bueno, desde ahí es muy importante. Y lo último, yo no soy experto en ello, pero creo que hay que destacarlo, y la Comisión lo hizo en el primer informe, todo el tema de ciberseguridad también. Eso no es menor, o sea, ahí hay un punto que es decisivo a mi juicio. Absolutamente. Antoine, entonces, con lo que tú señalas, también para dejar en claro a nuestros auditores, se despeja todos esos temores iniciales de cuando se creó o se anunció la creación, en realidad, de esta comisión, cuando se hablaba de ello, porque se hablaba de poner en riesgo la libertad de expresión, de que iban a generar una ley de medios, que iba a determinar un control estatal, para algunos de forma, digamos, de censura, y sobre todo lo que es verdad o no, y por eso se le llamaba el Ministerio de la Verdad. En ese sentido, entonces, se aclara que por ahí no va la vía. No, para nada. O sea, de hecho, yo no me habría sumado a algo como se describió, digamos, en aquel momento. La comisión es técnica. ¿Quién la compone? Primero la compone asesoras, académicos y académicas, bajo la figura de expertos, también gente que trabaja en el sector privado, y finalmente representantes de organizaciones sin fines de lucro, para no decir sociedad civil, de nuevo. Hay invitados que vienen, hay debates, o sea, todo eso te muestra que el afán en ningún momento, y está en el decreto básicamente, la idea no es zanjar sobre lo que es verdad o no. De hecho, históricamente sería imposible hacerlo. No se trata de eso. Se trata más bien de elaborar recomendaciones, es decir, vías que van avanzando en esa regulación y que permitan dar ideas en comparación internacional, porque ya hay leyes, hay institucionalidades, hay comisiones que existen en otros países, en Unión Europea obviamente, en Francia en específico, que es un caso que conozco bien, pero incluso en Estados Unidos. O sea, hay voces que están pidiendo que las leyes, la institucionalidad y las políticas públicas estadounidenses vayan más allá de la autorregulación del mercado, en ese sentido. Entonces, corresponde a ese clima de época, pero para nada sería algo como un ministerio de la verdad, como se dijo, para nada, no tiene sentido. Quiero detenerme en ese vocablo, ¿no?, que nos genera, todos nos creemos dueños en un aspecto u otro de la verdad. Leyendo a Mirko Macari con su libro Señor Director, él planteaba, en calidad de profesor también de una escuela de periodismo, que a sus estudiantes, más que buscar la verdad a propósito de nuestro quehacer, que pareciera ser un fenómeno más complejo, más epistémico y más de la filosofía, era hablar de los hechos, de la realidad, respecto a lo que conforma la información. Y eso también podría aplicarse en este caso. Sí, pero yo te diría que mi punto de vista es un poco distinto al de Mirko, porque para mí no es que se trata de hablar de los hechos, sino que se trata de contextualizar dichos hechos, claro, cómo se han construido, cómo se han comunicado, qué es lo que está detrás, qué es lo que no vemos a la primera vista. De eso se trata. O que no nos quieren mostrar. Exactamente, puede ser que haya intenciones, pero por lo menos dejemos esa posibilidad de que no hayan intenciones y que no se vean, o si hay intenciones, de velarlas, básicamente. Eso me parece que es fundamental. Como director de escuela te diría también que por qué no trabajar en avanzar en la... ¿cómo decir?, en competencias que permitan detectar la desinformación, y también en la capacidad de nuestros pares periodistas de educar, alfabetizar quizás más bien digitalmente, exactamente, me quitaste la palabra de la boca. Ahora, qué interesante también lo que dices del periodismo, porque una de las herramientas que tenemos nosotros es el fact-checking o verificación de datos, y con toda una metodología y esperamos también, ¿no?, con una rigurosidad. Obviamente a veces uno cae en la inmediatez o en el afán del golpe periodístico y no verifica, es una responsabilidad nuestra. ¿Qué habría que hacer?
así como yo sé que estás trabajando recién, digamos, en la comisión asesora, pero viendo la literatura comparada, lo que está pasando también en Europa o en otros países que quizás están un poquito más avanzados que nosotros, en relación a cuáles son las alertas que se pueden prender para regular o los protocolos, o esa misma herramienta que tú decías, la alfabetización digital, porque mucho tenemos nosotros como responsabilidad en calidad de usuarios de las redes sociales, más allá de las mensajerías, por supuesto, porque eso es privado, pero también de cómo nosotros vamos viralizando y compartiendo algo porque nos llamó la atención, porque era impactante, está fuera de contexto, o hay una manipulación, o lo que genera también es pánico, puede generar pánico en la sociedad. Entonces, hablemos también ahí de cómo el rol de la ciudadanía en relación también a alfabetizarse, y cómo uno podría decir, esta información que me está llegando ¿es real o no? ¿Es verdad o no? ¿La comparto o no? O sea, ¿qué hace uno con ese insumo? ¿Cómo uno puede verificarlo? Mira, bueno, es una pregunta muy amplia que podríamos atacar de distintos bordes, digamos, pero lo primero, claramente existen técnicas y herramientas que permiten, digamos, evaluar la veracidad de una información o de un contenido, para no hablar de información, de un contenido que no sé. Okay. ¿Ya? O sea, por ejemplo, lo típico es mirar las fotos, ¿ya? Y darse cuenta si el ángulo parece factible, qué es lo que aparece, si esta foto es la única vez que aparece y si tiene una firma digital o no, o si está en otros espacios primero. Lo segundo, y eso es clásico para ti, para mí, pero no necesariamente para todos, es siempre tratar de averiguar varias veces lo que uno lee. Es decir, leer una primera vez un contenido y ir a ver si este contenido y las declaraciones, los puntos de vista que se comparten también están en otros espacios, o si es exclusivo de este lugar o de este espacio digital, si nos dice que es una exclusiva, cómo se obtuvo, etcétera. Siempre tratar de tener acceso a la caja negra, básicamente. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con también dispositivos que estén diseñados para ayudar a educar a los medios y a la comunicación y también a la información o a las plataformas digitales. Eso se puede implementar, por ejemplo, en un currículo escolar, ¿por qué no? Digamos, no estoy avanzando en nada, solo doy ejemplos. ¿Ya? Sí. Segundo, como te decía antes, yo creo que los medios y periodistas son aliados en ese sentido y es importante empoderar, dar la posibilidad de que haya más fact-checking, que sepamos, digamos, si desde un medio de comunicación tradicional se valida o se invalida esa información. Lo tercero que es muy importante a mi juicio y que hoy día hace más que emerger en la conversación, digamos, sino que es casi algo que ya hay que enfrentar, son los algoritmos. Los algoritmos hoy día son una caja negra. No sé, pero yo creo que muy pocos sabemos cuál es el algoritmo de Facebook, de YouTube, de Twitter, de lo que sea. Cómo funcionan, qué es lo que privilegian, primero. Y segundo, hoy día sabemos que hay lo que se llama básicamente inteligencia artificial generativa, o algoritmos generativos que ellos mismos van creando contenidos y a veces contenidos que son falsos o que no son veraces, básicamente. Entonces ahí hay cosas que a mí me parecen muy muy importantes, que es uno, tratar de hacer que a nivel internacional y por qué no nacional se transparenten esos algoritmos, es decir, que sepamos cómo funcionan, para poder también trabajar y apropiarnos de dichos algoritmos. El segundo paso sería darles cierta inteligibilidad y de nuevo volvemos a lo de educar. Educar es complicado porque son fórmulas, no es fácil de acceso, implican un montón de flujos, digamos, de sí, de no, de cómo va avanzando, ¿ya? Pero eso, por ejemplo, es clave para que cada uno sepamos relacionarnos con esos algoritmos. Bueno, y hay algunas voces que también piden que las mismas empresas de Big Tech, las plataformas digitales, sean responsables de sus algoritmos y de su capacidad o no a hacer circular la desinformación. ¿Por qué? Porque los estudios nos muestran que básicamente un contenido no veraz circula mucho más rápido que un contenido veraz. Entonces, en ese sentido también ahí hay un trabajo que se podría hacer. Ahora, hay muchas otras cosas que se pueden hacer. O sea, volviendo a lo que te decía al inicio, por ejemplo, tratar de trabajar sobre la comunicación pública de la ciencia. Cómo se comunica la ciencia, cómo se divulga
divulga, qué es lo que se dice, cómo se muestra que es válido o no y cómo se trata de desactivar ciertas críticas, ciertas noticias falsas, desinformación sobre dicha ciencia o dichos estudios, por una parte. También, y pensando en cómo articularse con distintos actores, es cierto que hay que repensar los procesos electorales, cuyas regulaciones responden más bien al siglo XX en ese sentido. Entonces ahí hay que hacer un trabajo con distintos actores, no sé exactamente quién, pero sí parte de lo que podríamos conversar en la comisión tiene que ver con ello, cómo en el futuro, en la segunda etapa después de esa comisión, hay una articulación, hay un trabajo colaborativo entre distintos actores, especialistas, pero también actores institucionales que permiten avanzar en esa regulación indirecta, en ese caso, de la desinformación. Y vamos a lo de la comunicación de crisis y sanitaria, cómo en estos momentos precisos hay protocolos que nunca vamos a imposibilitar y reducir a cero la desinformación, porque es algo históricamente que se usa, básicamente. La propaganda, por supuesto, la manipulación. Exactamente, pero ¿cómo hacemos para reducirla sin entrar en eso de decir, este contenido es falso, este es verdadero, porque ya entramos en un trabajo político y de intereses que obviamente no podemos validar desde la comisión, por lo menos. Antoine, y pensaba antes de irnos a la pausa, porque ya son las 17:30, ¿cómo, ya que tú nombrabas los algoritmos, de alguna forma hay una relación entre la desinformación, que tiene bastantes aristas o formas de manifestarse, y los sesgos, sé que no es lo mismo, y los sesgos de confirmación, cuando uno está también ahí o sea, no genera tampoco pensamiento crítico, uno como audiencia, como lector, de alguna forma también es necesario aclarar ese algoritmo para que uno también no caiga en quedarse en el statu quo interno de tu pensamiento, de tu postura de vista, por un sistema de creencia inculcado, aprendido y validado una y otra vez por ese mismo algoritmo. Claro. Bueno, ahí los algoritmos en general lo que provocan son dos cosas distintas, cámaras de eco y burbujas, digamos, donde hay una información homogénea. Entonces, a ver, ¿qué es lo que es qué? Bueno, la cámara de eco es cuando tú y yo, por ejemplo, vamos en Facebook y nos asociamos solo a gente que piensa lo mismo que nosotros. Entonces comparten una noticia y la vamos compartiendo nosotros mismos porque viene de alguien en quien tenemos confianza y además la noticia o la información, el contenido va en nuestro sentido. La burbujas son más bien creadas por los mismos algoritmos en ese sentido, que tienden a articular contenidos que se vinculan. Pero ¿desde dónde se vinculan? Esa es la pregunta clave, digamos. Se vinculan porque tuvieron muchos clics o muchos me gusta, digamos. Se vinculan porque mucha gente pasó mucho tiempo a leer estos mismos contenidos. Se vinculan porque hay comentarios debajo del contenido. Eso, por ejemplo, es importante que sea transparente para que podamos, en este caso, tratar de trabajar contra los sesgos de confirmación en ese sentido. Y yo te diría que para mí hay dos puntos que son claves respecto a eso. Lo primero, me encantaría, y bueno, lo dejo tirado, digamos, pero me encantaría que también la investigación sobre el tema tenga más potencia, más fondos para tratar de ir avanzando en ello, es decir, hacer este trabajo de fondo que permite avanzar en el conocimiento sobre el fenómeno, tanto de los sesgos de confirmación como de los algoritmos, como de la desinformación en general. Y lo segundo también es, ¿por qué no pensar en, ¿cómo decirte?, una forma de seguimiento, una forma para ver si después de que haya una regulación, esta regulación se aplica, cómo se aplica. Porque obviamente no sirve de nada tener una ley, por ejemplo, o sea, hoy día sabemos que hay 11 proyectos de leyes, todavía no fueron promulgados, pero tener solo una ley no sirve de nada en estricto rigor. Lo que es importante después es tener todo el dispositivo, los equipos para hacer ese trabajo de política pública y de seguimiento en ese caso, por ejemplo. Absolutamente. 5:32 estamos en Frecuencia Pública conversando con el doctor en Ciencias Políticas y además director de la Escuela de Periodismo de la USACH y que integra desde este pasado 21 de septiembre la Comisión Asesora contra la Desinformación, que ya está en su segunda etapa, Antoine Fauré. ¿Hasta cuándo van a trabajar? ¿Cuál es el plazo? Hasta el 27 de noviembre. Están en la quemada misma. Exacto. Vamos a la música y ya regresamos. Vamos ahora con Alamedas. Esto es Carretera.
Bueno, seguimos conversando con Antoine Forêt, doctor en Ciencias Políticas, director de la Escuela de Periodismo de nuestra Casa de Estudio y nuevo integrante de esta Comisión Asesora contra la Desinformación, que tiene hasta finales de noviembre para presentar justamente a las autoridades, en este caso a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y a la ministra secretaria general de Gobierno, en los casos puntuales, ¿no? Este informe para poder abordar desde una política que se ve desde también lo global, pero también, por supuesto, lo local, cómo aplacar también las dimensiones, no solo las plataformas digitales que están atentando contra la veracidad, contra los hechos, contra la salud, contra el bienestar, contra la democracia a propósito de la desinformación. Antoine, y ahí quiero preguntarte, ¿cuáles han sido para ti, como no solo como cientista político, también como ciudadano que afecta los casos recientes, sean globales o locales, de una desinformación que es como bien elocuente de alguna manera, o peligrosa, si que tú quieres? Bueno, yo creo que en ese sentido los más clásicos, el Brexit, la elección de Trump en Estados Unidos, sí, la elección y el gobierno de Bolsonaro en Brasil, esos ejemplos, lo que está pasando en relación con la guerra en Ucrania también, esos ejemplos son los más destacados. Ahora, yo te diría, vuelta a la pregunta, te diría, ¿no será más peligroso aún que fuera de estos eventos en específico haya toda esa cantidad, esa saturación de contenidos que hace que poco a poco todos estamos dudando de lo que recibimos y lo que vemos? Yo no sé en ese sentido si tenemos la capacidad de discernir. El cuento de Pedro y el lobo. Exactamente, sí, exactamente. Famoso. Esa capacidad de crear dudas, de relativizar todo, eso me parece muy peligroso en el cotidiano. Ahora, estos eventos son tremendamente importantes porque también nos muestran la necesidad de regular en ese sentido. Eso sería, pero yo creo que cada día más vamos a encontrarnos ante ese tipo de eventos, de problemas, y por eso mismo me parece importante que vayamos avanzando en la regulación. ¿Cuál es el peso que a tu juicio tiene hoy ex Twitter como plaza pública y como plataforma donde se mueve desenfrenadamente la desinformación? Bueno, es un espacio donde claramente hay mucha desinformación que circula, donde además es un espacio chico primero, es un espacio de élite, digámoslo claramente. Sí, o sea, no representa para nada una opinión pública tal como la pensamos. Si ya las encuestas de opinión no la representan, Twitter peor aún en ese sentido. Es un espacio donde es muy fácil que se polarice, que haya disputas. Bueno, ayer y anteayer, no, ayer más que todo, a raíz de las declaraciones del expresidente Piñera en Buenos Aires, vimos como que Twitter empezó a agarrarse toda la persona, y en ese sentido, claro, es un espacio donde es muy fácil que circule y de manera muy veloz toda esa desinformación. Pero yo creo que no hay que tampoco, o sea, cada plataforma tiene lo suyo y hay que entrar en la discusión por cada criterio, cada plataforma, perdón. Pero también hay que verlo de manera un poco más estructural, antes todo, porque si vamos directo a Twitter, o sea, empezamos ya a entrar en diferencias. La cancha chica. En la cancha chica, sí, en diferencias que no son productivas a corto plazo, por lo menos. Te comentaba cuando estábamos escuchando la música, Antoine, de unos datos que había encontrado del Digital News Report de este año, 2023, donde señalaban, para el capítulo de nuestro país, de Chile, que un 40% de las personas entrevistadas hablaba de que ese 40% evita las noticias o a veces o a menudo las evita, un 40%. Y solo un 35% confía en las noticias que consume. Y ahí seguramente hay un target, hay todo un tema ahí vinculado con un cierto grupo. Y ya que estamos hablando de los medios, quiero hacer un comparativo con Europa o con lo que siempre estamos mirando afuera. Nosotros, Chile, tú sabes muy bien, como francés también, que siempre estamos mirando a Europa, siempre. Y en Chile sentimos nosotros, y en la crítica que siempre hacemos, pero no generamos muchos cambios, independiente que hayan medios independientes de verdad, ¿no? Pero aún se mantiene esta postura, que es una cosa como de la idiosincrasia, subyugados en una relación de subordinación o de falso respeto a la autoridad y al poder empresarial, que muchas veces además están vinculados en nuestro país. Y eso redunda, por supuesto, en un quehacer que claramente es poco crítico, poco jugado, y podríamos decir que pecamos muchas veces de relacionadores públicos. ¿Cómo ves, en calidad también de director de la Escuela de Periodismo, esta crisis que que lleva por lo menos 50 años? Bueno, como algo preocupante, como algo que ya está instalado hace 50 años, como le decías tú. O más.
Obviamente más. Primero, lo que estás planteando, por lo menos la investigación seria en el área lo comprueba. O sea, no solamente desde la propiedad de los medios, porque claro, sabemos que el sistema mediático chileno es concentrado, sabemos que hay un duopolio en la prensa, sabemos que los canales de televisión privados tienen un liderazgo muy importante, que la publicidad comercial no está bien repartida, etcétera. Pero también veámoslo desde el otro lado, o sea, hay un respeto para la fuente oficial y la necesidad de poner fuentes oficiales que es impresionante en ese sentido. Ahora, eso responde también a cierta memoria histórica, cierta historia, podríamos decir. Claro, porque durante 30 años hubo mucha autocensura en ese sentido en Chile. Entonces, uno puede explicarlo por ahí. No significa que esté bien, que se mantenga así, pero puede explicarlo. ¿Qué es lo que me parece importante? Que a nivel formativo estemos buscando cómo contextualizar, cómo dar sentido a la información, cómo ir a buscar la fuente que finalmente nos revela otra mirada sobre la misma noticia, que permita construir la realidad de manera compleja, diversa y plural en ese sentido. Eso sería el proyecto que nosotros estamos tratando de reforzar, de ir avanzando y ajustar lo que existe dentro de la malla que tenemos para obviamente lograrlo. Pero también hay un tema que tiene que ver finalmente con qué es lo que se está volviendo hoy día ser periodista. Sí, justo te estaba escuchando y pensaba exactamente lo mismo. Y siempre fue un oficio antes de que se hiciera profesión y se dictara en las universidades. Por lo menos al principio del siglo XX fue así. Claro, oficio claro, total. Totalmente. Y antes de ser oficio era más que todo compromiso político. Exacto. Incluso si volvemos al siglo XIX, XVIII, en Europa XVII, era una función que tenía más bien que ver con el publicista que con el periodista. Y el cronista también. El cronista claro. También, que entrega informaciones desde otra parte, pero que responde también a campañas de gobierno. O sea, recordemos que en Francia, por ejemplo, el primer diario fue creado por el cardenal de Richelieu, precisamente para influir en los espíritus y hacer que toda la política económica de Colbert y de Luis XIII en ese momento, bueno, vayan teniendo respaldo en ese sentido. Entonces, bueno, para volver al día de hoy, porque ya nos fuimos lejos del tiempo. Pero sigue siendo, perdón, la información sigue siendo un poder. No, sigue siendo un poder y siempre lo será, básicamente. O sea, es algo que es cuando uno tiene información, puede gobernar, puede influir. Lo que no significa que los periodistas seamos poderosos. Eso es absolutamente distinto y hay que decirlo. O sea, no significa tampoco que no lo sean o que ciertos no lo sean. Es el problema de la figura. Pero fuera de eso, es como, ¿en qué se está volviendo esa figura finalmente? O sea, yo creo, sinceramente, que hoy día no es nada comparable con lo que eran los 50 cuando se crearon las escuelas de periodismo en Chile, cuando se conformó el Colegio de Periodistas. Tampoco tiene nada que ver con la parte más bien de los 70, 80, con mucho más control, e incluso con los 90, donde, como decíamos antes, hubo mucha autocensura, una vuelta tranquila, con un poco de sospecha sobre lo que se podía hacer o no. Yo creo que también en ese sentido, o sea, yo no soy ni tecnófobo ni tecnofilio. La verdad, digo, estamos viviendo un tiempo donde tenemos otras herramientas. ¿Qué es lo que podemos hacer con esas herramientas? ¿Dónde podemos ir a buscar? Y en cierta medida, no te digo que lo vamos a hacer mañana porque es una reflexión más compleja, pero en cierta medida yo creo que hay que preguntarse si como periodista no deberíamos estar formados también a ir a ver en la deep web, abajo, para tratar precisamente de entender las lógicas que nos están gobernando hoy día y que pasan cada día más por una sociedad datificada y digitalizada en ese sentido. Entonces, toda esa reflexión, el tema es que la estamos haciendo en la Escuela de Periodismo de la USACH, pero no solo, cada una de las escuelas de periodismo de este país la está haciendo. Hay reformas curriculares que están saliendo no cada día, pero de manera muy frecuente. Y yo creo que eso remite precisamente a este espacio del campo de las comunicaciones, de la investigación en comunicación. Hay una asociación que se llama INCOM, que es la Asociación de Investigadoras en Comunicación. Yo formaba parte de la directiva hasta hace muy poco, hasta el mes de noviembre pasado. Y claro, ahí son temáticas, son discusiones que con colegas, expertos, tratamos de dar para ir avanzando en ello, para tratar de experimentar también en lo que podemos hacer en término formativo. Entonces, todo eso es complicado porque finalmente remite a un montón de variables que a veces son micro, tienen que ver con escuelas, con enseñanza, a veces son macro y estructurales, que tienen que ver con la política de comunicación que no existe en Chile, no hay política de comunicación. Esa fue una decisión histórica, básicamente,
después del golpe de Estado, durante la formulación y la elaboración de la Constitución del 80 y a la vuelta de la democracia en el 90. Hay que hacerse la pregunta, o sea, ¿es necesaria o no hoy día una política de comunicación que sin ser intrusiva, sin derivar, digamos, complemente las fallas del mercado? Porque hoy día todo está entregado a una autorregulación del mercado de las comunicaciones. Y una pregunta importante. Cada uno se autorregula como quiere. Exactamente. Y de repente quizás sería necesario tener, digamos, nortes claros para, como sociedad, tener un consenso sobre lo que estamos esperando, tanto del oficio como de las comunicaciones en general, digamos, porque va mucho más allá del periodismo. Hablamos de comunicadores organizacionales, de community manager, de relacionadores públicos, de comunicadores estratégicos, o sea, hay un montón de oficios, de tareas, de competencias que entran en ese escenario. Y vuelvo a lo que te decía antes, para mí es un tema de gobernanza entre una diversidad de actores. No es algo que uno pueda manejar solo o desde una sola perspectiva, un solo lugar en este mercado. Hay una necesidad de articularse con los sindicatos, con las organizaciones gremiales, con los colegios y obviamente con otros tipos de actores. Mira, el otro día estaba pensando en eso también, todo ese debate podríamos verlo desde la innovación, por ejemplo. Primero, ¿cómo hacer para que lo que llamamos economía de plataforma se desarrolle en el sentido de un interés público y no solamente privado? Primero. Y segundo, cómo a raíz de este debate también podemos impulsar, incentivar innovación, emprendimiento. No sé, quizás, yo no soy ingeniero, menos informático, no tengo idea de lo que voy a decir ahora, pero quizás es posible inventar un motor de búsqueda, un navegador, donde haya filtros precisamente en relación con ciertas características de la desinformación y que sea, entre comillas, chileno. Y que se use en la administración pública, en los colegios, en las universidades, no lo sé. Pero ves, o sea, yo creo que este debate es mucho más complejo y eso es lo que lo hace tan interesante, que a mí me desafía, y por eso también acepté formar parte de esa comisión. Buenísimo, vamos a estar muy al tanto entonces contigo. Bueno, tú me decías fuera de micrófono, cada 15 días son las sesiones de esta comisión asesora contra la desinformación para entregar entonces la propuesta el 27 de noviembre, me decía. Eso sería. Fantástico. Muchas gracias, Antoine Foguet, doctor en Ciencias Políticas, director de la Escuela de Periodismo de la USACH, por venir a conversar con nosotros en Frecuencia Pública. Gracias a ti, Daniela, y a la Radio USACH. Que te vaya bien. Linda semana.